que nosotros denominamos la estadística descriptiva que nos proporciona los estadísticos. Esos estadísticos nosotros después los utilizamos en inferencia estadística. Los estadísticos son las medidas de tendencia central que culminamos la clase anterior, que son la media aritmética, la mediana, el modo. Y otra estadístico que vimos fueron las frecuencias relativas. Esas se utilizan, o sea, las relativas son unos estadísticos que nosotros utilizamos para proporciones que en este curso no se ve. Pero, bueno, esta estadística descriptiva que vimos tienen que ir acompañadas de otras medidas, o mejor dicho, las medidas de tendencia central y de posición, que vimos los promedios y las medidas de proposición. Acuérdense que los promedios son las medias media aritmética, geométrica, cuadrática, todas las medias. Esos son los promedios por excelencia. Mientras que las de posición son el modo, la mediana. Voy a comenzar a grabar. Casi me olvido. Ahí estamos. Bueno, los promedios por excelencia son las medias. Media aritmética, geométrica, cuadrática, todas las medias. Y las de posición dijimos son el modo, la mediana, los cuantiles. Acuérdense que los cuantiles tenemos el cuartil 2, 1 y 3. Serían 25%, 50%, que es el cuartil 2 que coincide, el 50% coincide con la mediana, y el cuartil 3 que es el 75%. Y después están los deciles y los percentiles. Esas son las medidas de posición. Estas medidas por sí solas no nos sirven. O sea, tienen que ir acompañadas de las medidas de dispersión. Y su nombre lo está indicando. Las medidas de dispersión nos indican cuán alejados o cuánto se alejan o se acercan los valores empíricos respecto a un valor central. En este caso nosotros vamos a utilizar la media aritmética como parámetro. Generalmente ustedes se rigen en su vida por un parámetro que es el promedio, por ejemplo, el promedio de minutos que nos lleva a conectarnos. Entonces nosotros podemos decir en promedio yo tardo tanto tiempo en ingresar a la videollamada, pero podemos tener unas variaciones o una variabilidad de un tiempo determinado por arriba o por debajo. Podemos tardar más o menos. Entonces, eso, fíjense que yo dije una palabra que se utiliza para las medidas de dispersión también, que es la variabilidad. Entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación. Yo voy a compartir pantalla. Tengo tantas cosas porque estuve trabajando a full, pero vamos a compartir toda la pantalla y vamos a ver. Entonces, la medida de dispersión nos indica cuán alejados están los datos respecto a un promedio, bueno, a una medida, digamos, de posición,
En este caso vamos a utilizar la media aritmética. Las medidas de dispersión más usuales son el rango, que nosotros la vimos o la utilizamos para, para la construcción del cuadro de distribución de frecuencias. ¿Se acuerdan que realizábamos el ordenamiento de los datos y de ahí obteníamos la primera medida, que es el rango, en la medida de dispersión, que es la diferencia entre el valor máximo del grupo de valores y el valor mínimo del grupo de valores. Escuchen bien, porque en uno de los exámenes yo tomé el concepto de rango y todos marcaron mal. Y fíjense que es algo, un concepto que siempre lo estamos repitiendo. Entonces, recuerden, el rango es la diferencia entre el valor máximo del grupo de valores y el valor mínimo del grupo de valores. Después tenemos el rango semi-intercuartílico. Semi quiere decir dividido 2. Y cuando hablamos de rango, siempre es la diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo. El cuartil máximo es el cuartil 3 menos el cuartil 1 dividido 2. Después tenemos el desvío medio. El desvío medio es la sumatoria. Fíjense que el nombre lo está diciendo. Voy a sacar este porque nos va a molestar. Entonces, el desvío medio es la sumatoria de los desvíos. Ubíquense ya cuando mencionamos el nombre. Desvío medio quiere decir que es el promedio de unos desvíos. Entonces los desvíos van a ser los valores empíricos respecto a su media. Los valores empíricos nosotros llamamos a los x sub i. Entonces va a ser la sumatoria de los x sub i menos la media dividido n, que es el total de observaciones que nosotros tenemos. Y ahí obtenemos el desvío medio. La varianza, bueno, estas medidas se fueron obteniendo a medida que surgían inconvenientes con esta. Entonces el desvío medio tenía la particularidad de que esos desvíos eran en barritas absolutas para que nos den valores positivos. Y entonces, a raíz de ese inconveniente, cuando eran muchos los datos, se volvía muy tedioso, entonces buscaban la solución de eso y crearon la varianza. La varianza es la sumatoria de los desvíos, pero elevado al cuadrado para que nos den positivo, dividido n, que es el total de observaciones. Pero el tema de la varianza es que las unidades de medidas nos quedaban al cuadrado, entonces se creó esta medida que es el desvío estándar. ¿Cómo se solucionó el problema de la varianza? Hallando la raíz cuadrada de la misma y se denominó desvío estándar. Ahí hay gente que quiere ingresar. Voy a hacer así. Bien. Hay más gente entrando. Sí, el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, había dicho algo yo al inicio de la clase de que las medidas de dispersión vienen a hacer un acompañamiento a las medidas de tendencia central o de posición. ¿Por qué? Porque se puede dar esta situación que tenemos acá en este ejemplo de este grupo de valores que nosotros tenemos, que son muy dispares entre sí,
pero fíjense que nos otorgan la misma media aritmética. Fíjense que acá es una constante, sumamos, o sea, tenemos 40 más 40 más 40, o sea, 80, 120, 160, dividido 4 nos da 40. Entonces, fíjense que es diferente a este grupo de valores que tenemos para la variable y, que es, fíjense que tenemos 20, 30, 50, 60 y sumamos todos estos valores y dividimos por la cantidad de observaciones que tenemos y nos da un promedio de 40. Entonces, no, nosotros para analizar estas medidas tienen que ir acompañadas de las medidas de dispersión. Entonces, ¿qué nos dicen? Que las medidas de posición por sí solas no son suficientes para determinar las características de un conjunto de datos. Entonces, se requiere una medida adicional que permita calcular esa variabilidad que yo les decía respecto al promedio, en este caso. Entonces, les dice la teoría que permita calcular el alejamiento de los valores de la variable respecto de algún valor de referencia. Nuestro valor de referencia en este curso va a ser la media aritmética. Bien, sigamos. Entonces tenemos las diferentes medidas de dispersión. Habíamos dicho que fueron surgiendo a medida que iban mostrando las desventajas que tenían las mismas, entonces se iban buscando las soluciones y iban surgiendo las medidas. Entonces la primera medida que se obtiene de dispersión es el rango, que es la diferencia entre el valor máximo del grupo y el valor mínimo del grupo de valores, pero tiene una desventaja el rango, que se pierde al tomar estos dos valores extremos del grupo de valores. Se pierde mucha información en el medio y cuando son muchos los datos es como que se pierde información. Si bien no se la utiliza para, se la utiliza, por ejemplo, cuando son muchos datos solo para la construcción del cuadro de distribución de frecuencia, se lo utiliza mucho el rango en, por ejemplo, en control estadístico de procesos. Cuando hacemos control de calidad se utiliza el rango muchísimo, pero en pequeños tramos. ¿Está? Entonces, dada esa desventaja del rango, se creó el desvío medio. El desvío medio habíamos dicho que es el promedio de los desvíos en barritas absolutas, ¿sí? Para que el valor, o sea, el valor que nos proporciona el desvío medio sea en términos positivos, sea positivo. Entonces, fíjense que los desvíos son de los valores empíricos respecto a la media. Entonces, desvío o sesgo se denomina esto, ¿eh? Dividido n, que es el total de observaciones. ¿Qué inconveniente tuvo el desvío medio? Es que cuando eran muchos los datos se volvían engorrosos los cálculos, entonces ellos buscaban una solución. Acuérdense que no había tanta tecnología antes y esto es de muchos siglos atrás. Entonces se buscaba la solución, entonces la solución que encontraron fue elevar al cuadrado estos desvíos y en lugar de barritas absolutas usan paréntesis, elevan al cuadrado el desvío y denominan varianza. Fíjense que yo voy a usar acá, yo puse esta fórmula, es la fórmula ponderada para datos agrupados. Fíjense que la figura que van a observar ustedes es la frecuencia. Cuando tienen la sumatoria de los desvíos elevado al cuadrado por la frecuencia, dividido la sumatoria de la frecuencia, que en realidad esto es el total de observaciones, que es n, que es la muestra. Nosotros estamos trabajando con datos muestrales. Entonces,
cuando tienen presente la frecuencia absoluta, automáticamente tienen que pensar que estamos trabajando con datos agrupados dentro de un cuadro de distribución de frecuencias. Entonces, para la fórmula ponderada para datos no agrupados, fíjense que acá tenemos no agrupados, fíjense que no está presente la frecuencia, es solo la sumatoria de los desvíos elevado al cuadrado dividido en n. Pero dijimos que tiene un inconveniente esta medida, que las unidades de medida quedan elevado al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos número de veces o por ejemplo pesos al cuadrado nos va a quedar, o número de veces que se cometió una falla en la producción de algún producto, entonces ese número de veces va a quedar elevado al cuadrado y para un informe no nos sirve. Entonces se creó el desvío o desviación, se llama desvío estándar o desviación típica. Se simboliza con S de X y lo único que, ¿cómo se solucionó el problema de la varianza? Hallamos la raíz cuadrada de la varianza y obtenemos el desvío. Bueno, obviamente que cuando está presente dijimos la frecuencia es para datos agrupados en un cuadro de distribución de frecuencia, y cuando no tenemos la frecuencia es para datos no agrupados. Bueno, el tema es que estas son medidas en términos absolutos, eso anoten. Entonces, la varianza y el desvío estándar son en términos absolutos, mientras que eso lo que me están indicando es la variabilidad interna, pero de un grupo de valores que tienen la misma unidad de medida, pero cuando queremos hacer comparaciones entre dos grupos, por ejemplo, un grupo de valores están medidos en kilogramos y el otro está medido en litros, no podemos hacer la comparación, entonces se creó el coeficiente de variación o dispersión relativa. ¿Sí? La dispersión relativa es porcentual, entonces se solucionó ese problema de las unidades de medidas diferentes y tenemos dos grupos, podemos hacer la comparación entre dos grupos de valores y nos mide la dispersión en forma porcentual. Entonces, ¿cómo se obtiene ese coeficiente de variación? A través de la relación entre el desvío estándar y la media aritmética por 100, porque es porcentual. Entonces, como al ser, no tiene unidades de medida, es porcentual, perfectamente nosotros podemos determinar si el grupo de valores en kilogramos o en litros que dijimos, cuál de los dos tiene es mejor para una investigación, por ejemplo. No hay un valor máximo o mínimo, solo nosotros podemos decir así en forma convencional que si da un valor menos al 50% quiere decir que es bueno el grupo de valores, ¿sí? Más no hay, o sea, no hay más información sobre el coeficiente de variación. Otra medida de dispersión es el rango. Fíjense la palabra, tenemos el rango y usted automáticamente tiene que pensar qué es la diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo. Y cuando tenemos esto, semi, quiere decir que es dividido 2, intercuartílico, usamos los cuartiles. Entonces, esto nos muestra el recorrido de los datos y es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 dividido 2. Parece que quiere entrar gente.
A ver. Bien. Ya estamos. Bueno, vamos a ver la simbología. Cuando nosotros hablamos de varianza poblacional, que la vamos a utilizar en inferencia estadística, la simbolizamos a la varianza con sigma de x al cuadrado, y fíjense que n grandota es el total de la población. Y bueno, es la sumatoria de los desvíos y como recordarán, a la media simbolizamos con la letra mu de x. Fíjense que es la sumatoria de los desvíos respecto a la media elevado al cuadrado. Esto no es nada. Y bueno, la varianza muestral, obviamente que esta no es la varianza muestral, sino que es el desvío muestral. Acá hay un error, se simboliza con S de X. Este es el desvío muestral, que es la raíz cuadrada de la varianza, 1 sobre n, por la sumatoria de los desvíos elevado al cuadrado. Me van a decir, esta formulita que tengo yo acá, que si bien no es una varianza muestral, este desvío muestral, ¿para qué tipo de datos va a ser? ¿Agrupados o no agrupados? No agrupados, pues. Exacto, porque no está la frecuencia. Perfecto. Bueno, la fórmula, hay una fórmula de trabajo. Esta fórmula de trabajo fue obtenida para simplificar por ahí algunos cálculos. Si bien ahora tenemos muchas herramientas tecnológicas, recuerden que antes no se disponía de tantas herramientas tecnológicas, entonces buscar la solución desde el punto de vista, desde la herramienta de las matemáticas. Entonces, partimos de la fórmula general de varianza, que es la sumatoria de los desvíos elevado al cuadrado, y esta es para datos agrupados por f sub i, dividido la sumatoria de las frecuencias absolutas, que en realidad esto es igual a n, ¿sí? Esto, si nosotros observamos, es igual a n, que es el total de observaciones. Bueno, partimos de la fórmula general, que yo siempre digo es la mamá de todo y de donde partimos siempre. Y desarrollamos el binomio que tenemos, que es el cuadrado del primero menos el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es la media aritmética. Después siempre usa el mismo procedimiento. Una vez que desarrollamos ese binomio, lo que realizamos es la distribución de la frecuencia esta que tenemos acá, multiplica por cada uno de los términos que tenemos del binomio, ¿sí? Ahí. Y nos queda lo siguiente. Voy a buscar mi borrador. Ese macana. Bueno, ya estamos. Una vez que realizamos esa multiplicación por cada uno de los términos, vamos a ordenar los mismos. O sea, hacemos la distribución luego de la sumatoria. Distribuimos esta sumatoria por cada uno y reordenamos ya, sacamos fuera de la sumatoria ya los términos que son constantes. Fíjense que acá tenemos
la sumatoria de x sub i cuadrado por f sub i menos 2 veces, y la media queda fuera de la sumatoria porque habíamos dicho por la primer propiedad de la media aritmética nos dice que la media aritmética de un conjunto definido de datos es una constante, ¿sí? Por eso queda fuera de... Y nos queda 2 veces la media aritmética por la sumatoria de x sub i por f sub i más la sumatoria de la media elevado al cuadrado por f sub i. ¿Qué tenemos que hacer después? Se distribuye esta sumatoria que tenemos acá, esto, distribuimos y dividimos a cada uno de los términos de este binomio por la sumatoria de f sub i. Lo que tenemos acá, si nosotros observamos, esto en realidad es la media aritmética. Esto y esto podemos simplificar. Y entonces nos queda lo siguiente. Nos queda este término y acá me queda 2 veces la media aritmética por la media aritmética, o sea que me queda 2 veces la media elevado al cuadrado, que está acá. Y acá me queda la media más la media aritmética elevada al cuadrado. Esta tiene signo más y esta tiene signo menos. Entonces, una de estas se me puede ir con esta. Y entonces ahí me queda la fórmula de trabajo de mi varianza, que es esta, que es la que vamos a utilizar, que en realidad va a ser, vamos a ver, en realidad va a ser la varianza, la fórmula de trabajo de mi varianza va a ser, perdón la desprolijidad, yo no uso mouse, sino uso solo, encima estoy con una notebook, es la sumatoria de x sub i cuadrado, que es esta vamos a usar ahora, por la frecuencia, ¿sí? Porque usamos esta formulita para datos agrupados por f sub i y dividido n menos la media elevado al cuadrado. Esa va a ser nuestra formulita. Bueno, ahí nosotros podemos concluir con esta formulita. Bueno, hice un collage, pero con mi borrador. Vamos a otra formulita. Muy rico con verde ahí. Listo. Entonces tenemos las fórmulas, fíjense, para datos agrupados. Nuestra BDD es la frecuencia absoluta. Ustedes pueden, como llegamos a la conclusión anterior, esto pueden reemplazar directamente por n. Y esta es para datos no agrupados. Fíjense que no está presente esta frecuencia, no está presente acá, ¿sí? Porque se trata de datos no agrupados. Vamos a las propiedades de la varianza. Hay gente esperando para ingresar. A ver, voy a mirar, voy a controlar por las dudas, sí. Me había aparecido.
Me tienen que avisar porque si no, yo por ahí me olvido y quedan afuera. Sigamos. Propiedades de la varianza. Al igual que la media aritmética, son sumamente importantes estas propiedades y van a acompañar hasta el final del programa. ¿Sí? Bueno, la primera propiedad de la varianza nos dice que de un conjunto definido de datos, fíjense que nuevamente se vuelve a repetir acá, el conjunto de datos dentro de la muestra es un conjunto definido de datos y es un valor constante mayor o igual a 0. Obviamente que la varianza siempre va a ser un valor mayor o igual a 0 porque los desvíos están elevados al cuadrado. No existen varianzas negativas. Si les da un valor negativo, algo anduvo mal porque los desvíos están elevados al cuadrado. Es obvio que va a ser un valor mayor o igual a 0. Entonces, si yo les realizo una pregunta, por ejemplo, el valor de un conjunto definido de datos, ¿puede ser igual a 0? Sí, puede ser igual a 0. Eso es verdad. Entonces, después nos dice, la varianza de una constante es igual a 0. Fíjense que nosotros si tenemos acá la varianza de una constante, nosotros tenemos la sumatoria de los desvíos de A menos la media de A elevado al cuadrado. Bueno, hacemos todo el procedimiento algebraico y nos va a dar igual a 0. La tercera propiedad coincide con la tercera propiedad de la media aritmética. Nos dice que la varianza es una medida mínima si se la compara con cualquiera otra similar que se calcule tomando como referencia alguna medida de posición diferente de la media aritmética. Esta propiedad, bueno, no hay una demostración porque hay que tener presente precisamente la tercera propiedad de la media aritmética. Y la tercera propiedad de la media aritmética nos decía que la sumatoria de los desvíos elevado al cuadrado era igual a un mínimo, ¿sí? Si ese valor arbitrario y constante A era igual a la media aritmética. Esto nosotros podemos decir si los desvíos se calculan respecto a cualquier otro valor que no fuera la media aritmética, la sumatoria de los desvíos al cuadrado daría un resultado mayor. Esto tienen que tener muy presente. ¿Sí? Esto. Vamos a la cuarta propiedad. La cuarta propiedad nos dice que tenemos 3 ítems y son muy importantes. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la media aritmética de variables transformadas algebraicamente? Entonces ahora vamos a tener la varianza de las variables transformadas algebraicamente. En el ítem A nosotros utilizábamos la suma o la resta, en B multiplicábamos o dividíamos y en C uníamos los dos ítems, A y B. Entonces es el mismo procedimiento que utilizamos en la media aritmética, nada más que algunas conclusiones van a ser diferentes. Entonces, el primer ítem en A nos dice que si a todos los valores de una variable le sumamos o restamos un valor constante y arbitrario A, obtenemos una nueva variable cuya varianza va a ser igual a la de la variable original. Acá no cambia. Fíjense que en la media aritmética sí variaba.
Pero en este caso, si nosotros sumamos o dividimos por un valor constante, sumamos o restamos un valor constante y arbitrario A, va a seguir siendo la misma variante, ¿sí? No va a variar. ¿Cómo es el procedimiento del desarrollo? Entonces tenemos una variable X, su media y su varianza. Vamos a crear una nueva variable, en este caso D, puede ser cualquier letrita que a ustedes se le ocurra. ¿Se acuerdan que a esa variable nosotros le podemos sumar o restar un valor constante y arbitrario A? Obtenemos su media aritmética, ¿sí? La media aritmética de esa variable D, recordemos que era la media aritmética de la variable original X sumado o restado de ese valor constante y arbitrario A. Fíjense que en este caso sí, la media aritmética de D cambiaba, ¿sí? Bueno, la varianza de D vamos a reemplazar, va a ser la sumatoria de los desvíos de la variable D menos su media aritmética elevado al cuadrado, dividido n. Reemplazamos por su igual a la media aritmética de D y la variable D. Reemplazamos por sus igualdades, ordenamos, ¿sí?, los términos, realizamos las operaciones correspondientes. Fíjense que simplificamos este y este porque invertimos los signos al operar y nos queda la sumatoria de los desvíos de x sub i menos la media elevado al cuadrado dividido n, que en realidad es nuestra varianza original. Vamos al segundo ítem. El segundo ítem nos dice que si a todos los valores de una variable los multiplicamos o dividimos por un valor constante y arbitrario C, obtenemos una nueva variable cuya varianza será igual a la de la variable original multiplicada o dividida por C al cuadrado. Esto, no se olviden porque por ahí les pedimos algunos cálculos y se olvidan de elevar al cuadrado C. No se olviden nunca de elevar al cuadrado, ¿sí? O si no, no van a llegar al resultado correcto. Entonces, si a una variable vamos a obtener la variable X, la media de X y la varianza de X y una nueva variable de, ¿sí? Entonces, la nueva variable de sub i va a ser la variable original multiplicada, en este caso por C, la media aritmética de esa nueva variable, ¿sí? Y ahora procedemos a hallar la varianza, ¿sí? Entonces la varianza va a ser la sumatoria de los desvíos, que van a ser la variable D menos su correspondiente media elevado al cuadrado dividido en n. ¿Qué hacemos después? Reemplazamos por su igualdad, ¿sí? Por la igualdad de la variable D, que es esto, y la igualdad de la media de D. Una vez que nosotros sabemos que este valor es un valor constante, ¿sí? Que lo sacamos fuera del binomio y nos queda la sumatoria de c elevado al cuadrado por los desvíos elevado al cuadrado dividido n. Como esto es una constante, nos queda fuera de la sumatoria y esto que tenemos acá, si nosotros observamos, la formulita es la varianza de x. Entonces nos queda la varianza de la variable original multiplicado por el cuadrado del valor constante y arbitrario A. C, perdón. Repito,
nos va a quedar la varianza de la variable original multiplicada por el valor constante y arbitrario c elevado al cuadrado. Bueno, la última, el último ítem va a utilizar el ítems A y B. En este caso, construimos la nueva variable de sub i, ¿sí? En este caso, la variable está restando. Fíjese que cuando usamos la resta un valor constante y arbitrario a y divide por Baja esto, loco. divide por el valor constante y arbitrario c. Obtenemos la nueva variable, la media aritmética de la nueva variable, ¿sí? Y después su varianza. Siempre el mismo procedimiento. Reemplazamos por sus igualdades y luego comenzamos a operar algebraicamente, ¿sí? Siempre los valores constantes nos quedan fuera de la sumatoria y después podemos operar acá. Este valor simplificamos con esto y nos queda que va a ser la variable original, la varianza de la variable original dividido el valor constante y arbitrario c elevado al cuadrado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna preguntita? ¿Nadie tiene ninguna duda? En el parcial, el profe, vos tenés que desarrollar todo esto o... No, más que nada va a haber preguntas de razonamiento. O sea, se le puede dar alguna pregunta o algún ejercicio, como algo algebraico, reemplazar o alguna ecuación y preguntarle las propiedades. Pero para desarrollar así, no, o le puedo dar yo el desarrollo y preguntarle si está bien o está mal, qué falta, a qué se refiere, cosas así. Pero no, desarrollo no, porque acuérdense que la finalidad de la virtualidad no es darle desarrollo. ¿Por qué? Porque si les tendríamos que dar desarrollo, tendríamos que preguntarles nosotros después uno a uno, que en el número es casi imposible. ¿Alguna pregunta aparte de la del compañero? Por el momento no, profe. Sigamos entonces. Bueno, vamos a la quinta propiedad. Esta es muy importante, tomen nota, todas son importantes, pero estas tienen mucha relación con el tema que sigue, que es ajustamiento lineal y correlación. Entonces, la quinta propiedad, que es la varianza de la suma o de la diferencia de dos variables, fíjense que acá tenemos dos variables relacionadas, y fíjense que el caso que, el tema que sigue, que viene a colación, se trata de un análisis bivariado. Entonces, fíjense que acá ya comenzamos con el análisis de dos variables. El caso, tenemos dos casos. Tenemos el caso de la suma y el caso de la diferencia de variables. El procedimiento es el mismo, por eso yo voy a desarrollar solo el caso de la suma. Entonces partimos de dos variables, de x e y, con
correspondientes medidas aritméticas y sus varianzas. Son conocidas y se construye una nueva variable de sub i que tenemos acá. Tenemos la nueva variable que es la suma de ambas variables y vamos a recordar que la media correspondiente a esta variable d es la suma de las medias de ambas variables. Esto muy presente tienen que tenerlo. Entonces vamos a comenzar a ver cómo se resuelve esto de la varianza. Entonces, nosotros sabemos que la varianza de la variable t es la sumatoria de sus desvíos, o sea, de los valores de la variable d menos su correspondiente media elevado al cuadrado dividido n. Y siempre el mismo procedimiento. Reemplazamos por sus igualdades. Y acá, fíjense que tenemos, estos son los desvíos, o sea, al ordenar, o sea, nosotros tenemos las diferencias. Esta diferencia al ordenar nos queda, fíjense que acá tenemos los desvíos de x más los desvíos de y elevado al cuadrado. Nosotros podemos hacer el desarrollo del binomio. El cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo, yo ya ordené, más el cuadrado del segundo. ¿Por qué más? Porque acá tenemos un signo más, entonces es más el cuadrado del segundo. Acá ya yo me ahorré un pasito y lo ordené al binomio. Y me va a quedar del siguiente modo. Nosotros tenemos los desvíos, o sea, ¿qué hacemos? Fíjense que siempre utilizan las mismas herramientas para los desarrollos de la fórmula. Ustedes después van a ver la mecánica y siempre es la misma. Distribuye la sumatoria esta en cada uno de los términos. El 2 me queda fuera porque es un valor constante. Entonces, luego, ¿qué hace? Distribuye este valor constante y nos queda la sumatoria de los desvíos de x elevado al cuadrado dividido n más la sumatoria de los desvíos de la variable y dividido n. Esto y esto yo ya puedo determinar, observando así a simple vista, puedo determinar ya que son las varianzas. Esta es la varianza de x y esta es la varianza de y. Menos, más 2 veces 1 sobre n por la sumatoria del producto de los desvíos. Y esto nosotros denominamos, esto que tenemos acá, denominamos error del estimador, que es esto, que simbolizamos con S de X, de Y, que en realidad es la covarianza de X y Y. Entonces nos queda la sumatoria de las varianzas, esto nos quedaría así, la varianza de D, puede ser cualquiera, W, Z, acá, complejo, me va a quedar, fíjense, está diciendo la varianza de X más la varianza de Y más 2 veces la covarianza de X.
Si es el caso de la diferencia, va a ser el mismo procedimiento y nos va a quedar la varianza de D va a ser igual a la varianza de X más la varianza de Y menos 2 veces la covarianza de X. Si la covarianza es 0, ¿qué podemos decir? Que el numerador es 0. Si la covarianza es 0, podemos decir que Que no hay error del estimador, profe. eso no hay error del estimador y que la suma de las varianzas de X e Y es igual a la varianza, a la diferencia de la varianza. Eso no puede existir, profe. Siempre va a haber error, ¿no? Sí, puede darse, puede darse. Esto, guárdenlo, porque lo volvemos a ver en ajustamiento lineal. Vamos a... Bueno, tenemos una fórmula de trabajo de la covarianza. Ahí, epa. Fíjense que se hace el mismo procedimiento de desarrollo de fórmula que utilizamos en varianza. Y nos queda la fórmula de trabajo. Esto es muy importante y la volvemos a utilizar en el tema que sigue. Es la sumatoria del producto de X por Y dividido n menos el producto de las medias aritméticas, de sus correspondientes medias aritméticas. La media aritmética de X y la media aritmética de Y. Estas formulitas, o sea, esta final, la vamos a utilizar muchísimo en el tema que viene. Bueno, algo importante. Esta variable estandarizada está colgadita en el apuntes y anoten, es la que vamos a utilizar en inferencia estadística. La variable estandarizada surge acá en este, ya en este tema y utiliza las propiedades de varianza y media aritmética. Fíjense que si nosotros tenemos una variable u, es igual, y fíjense que esto nosotros habíamos llegado a esta conclusión, si si restamos un valor constante y arbitrario a, y dividimos un valor constante y arbitrario c, obtenemos una nueva variable. En este caso vamos a denominar u sub i. ¿Dónde? Ese valor a va a ser igual a la media y c va a ser igual a al desvío estándar, ¿sí? Entonces, voy a obtener una nueva variable que va a ser z sub i y va a ser igual a los desvíos de x sub i menos su media dividido el desvío. Entonces, lo interesante acá es que la media y la varianza de z
serán siempre iguales a 0 y a 1 respectivamente. Quiere decir que la media aritmética de z siempre va a ser igual a 0. Y los desvíos o las variabilidades van a ser igual a 1. Entonces, la media de z dijimos que va a ser igual a 0, entonces vamos a demostrar por qué. Partimos de la media de z, que es la sumatoria de los valores de esa variable dividido n, reemplazamos por su igualdad y comenzamos a operar algebraicamente. Entonces, nosotros podemos decir, por la primer propiedad que tenemos de varianza, ya que este es un valor constante porque el conjunto de datos está definido. Entonces sacamos fuera la sumatoria y nos queda la sumatoria de los desvíos, que en realidad por la segunda propiedad de la media aritmética es igual a 0, y si multiplicamos estos dos términos por 0 es igual a 0. Fíjense cómo nosotros utilizamos todas las propiedades. Son sumamente importantes y pongan atención en todas las propiedades porque se pueden hacer preguntas de ese tipo. De ese tipo van a ser las preguntas razonando e interrelacionando todas las propiedades, ¿sí? Para la demostración de que la varianza de la variable z es igual a 1, nosotros vamos a dar la varianza de esa variable, que es la sumatoria de los desvíos de la variable, de los valores empíricos de la variable z, menos su correspondiente media elevado al cuadrado, dividido n. Entonces reemplazamos por su igualdad, pero nosotros sabemos con antelación ya que la media aritmética de z es igual a 0. Entonces reemplazamos a lo que es igual, que es 0, y nos queda solo el término de la igualdad de z elevado al cuadrado. Entonces comenzamos a operar. Nosotros sabemos que por la propiedad de la varianza, que es una constante, sacamos fuera la sumatoria y nos queda estos dos términos multiplicados por los desvíos elevado al cuadrado. Pero a su vez sabemos que esto que tenemos acá es la varianza de x. Entonces podemos simplificar esto y esto. ¿Y de dónde apareció? Porque este cuadrado se distribuye, entonces al considerarla que es una constante y sacarla fuera de la sumatoria, ya me queda transformada en varianza. Entonces así se comprueba de que es igual a 1. Entonces podemos decir que la variable estandarizada es una variable que se obtiene a partir de una transformación algebraica muy particular. O sea, utilizamos todo lo que vimos de variables transformadas para la media aritmética y la varianza. Muy importante esta variable estandarizada. Entonces, tomen nota, es muy importante. Una vez que concluimos de hallar todas las medidas, tenemos que corroborar lo que determinamos, lo que pudimos observar a través del histograma y el polígono de frecuencia, que es la simetría. Cómo fue el comportamiento de esos datos. Nosotros pudimos, al observar ese polígono de frecuencia y ese histograma, podíamos determinar de si teníamos una simetría negativa o positiva, o sea, si depende de la ubicación de el modo, podríamos tener un comportamiento a la izquierda o hacia la derecha. Tenemos una formulita que es la de Pearson. Pearson era el encargado de obtener toda la formulita, los coeficientes más que nada.
Entonces tenemos la formulita esta de Pearson, que es la diferencia entre la media aritmética menos el modo dividido el desvío, o bien podemos utilizar 3 veces la media menos la mediana dividido el desvío. Fíjense que la simetría siempre relaciona medidas de posición y de tendencia central y de dispersión. Fíjense que acá utiliza el modo y acá la mediana. Esta fórmula no me tienen que dar igual valor, pero sí igual signo. Y a mí, yo tengo preferencia en utilizar esta. Porque yo para asegurarme el partido siempre utilizo la mediana, porque el modo por ahí se me puede complicar cuando tenemos casos bimodales o trimodales. Si hay un solo modo no hay problema, pero cuando tenemos dos modos, ustedes se van a encontrar ante la discrepancia. ¿Cuál utilizo? ¿El modo 1, el modo 2? Uso los tres modos. Entonces, para asegurarse, usen siempre esta formulita, que es 3 veces la media, 3 veces multiplicado la media menos la mediana dividido el desvío. ¿Cómo podemos determinar las asimetrías? Podemos tener una asimetría, me pueden dar igual a 0 estos coeficientes de asimetría. Entonces ahí nosotros sostenemos que tenemos una distribución simétrica. ¿Por qué? Porque van a coincidir la media aritmética, el modo y la mediana en valor. Si las asimetrías me dan con signo negativo, quiere decir que tenemos una asimetría hacia la izquierda. Y si tenemos estas formulitas me dan con valor positivo, quiere decir que la asimetría es hacia la derecha o positiva. Hay una pregunta que siempre hacen en la práctica y dice cuál de las medidas es más conveniente utilizar. Entonces tienen que usar tener esta medida. Si la simetría varía entre menos 0,20 y 0,20 positivo, conviene utilizar siempre la media aritmética. Si nos da un valor mayor a 0,20, no conviene utilizar la media aritmética. Nosotros teníamos los grafiquitos para observar el comportamiento de los datos, si era hacia la izquierda o hacia la derecha. Y yo les había dicho que la mediana siempre se encuentra en el centro, que es el 50%, y después tenemos la moda y la media aritmética. Si la mediana es menor a la moda, fíjense que tenemos una distribución negativa. Si las tres coinciden, tenemos una distribución simétrica, las tres son iguales. Y si la mediana es mayor al modo o moda, entonces tenemos una simetría hacia la derecha, es positiva. Tenemos otro coeficiente que nos permite medir la simetría, y fíjense cómo es el que yo les había dicho que todos los coeficientes de asimetría relacionan medidas de posición y de dispersión. Y fíjense, si nosotros observamos los cuartiles, que está bastante interesante, este coeficiente es el cuartil 3 menos 2 veces el cuartil 2, que en realidad el cuartil 2, recuerden que es la mediana, más el cuartil 1, dividido el rango que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Fíjense que acá nosotros tenemos todas medidas de posición y de tendencia central, y acá tenemos una de dispersión que es un rango.
Y fíjense que acá tenemos la relación entre el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Y acá tenemos las relaciones entre los cuartiles. Fíjense que si tenemos el 100%, nosotros podemos dividir en el primer cuartil, que es el 25%, el segundo cuartil, que es el 50%, y el tercer cuartil, que es el 75%. Esto está interesante, pero este tiene un error, este gráfico, que a mí primero me gustó y después vi el error. Y me van a decir qué error tiene. A ver si se animan. Fíjense que acá él me está indicando, este gráfico, que acá está la moda. Y por acá me indica la mediana y por acá la media aritmética. La media aritmética no hay problema, pero yo tengo problema con estos dos. ¿Está bien indicado que esto es la moda? No, No, porque acá dice cuartil. porque los... Cuartil 2. ¿Se dan cuenta? Unas preguntas así para ir razonando pueden andar en el examen. Incluso después vamos a hacer unos ejercicios que nos faltó de la caja esa que relacionan los cuartil 1, 2 y 3 y tiene los bigotes que son los valores máximos y mínimos. Eso no hicimos ningún ejercicio nosotros. Entonces tenemos que ejercitarnos con eso. Vamos, el aula vamos a ir viendo en las actividades, vamos a hacer hincapié en lo que vimos muy rapidito. ¿Estamos? Bueno. ¿Tienen a mano el Excel? Para ir viendo los ejemplos. A ¿El ver. Excel cuál era, profe? ¿Cómo era el título? Ay, no me acuerdo cómo les di, pero ya estamos. A ver si no le doy otra cosa. Es que dice ejemplo de frecuencias, ¿puede ser? Ese. Ahí está abriendo. Yo voy a tener que... Yo no sé si guardé, pero tengo otro. ¿Cuál era el ejercicio? Decime, recordame porque tengo 1000. Era el de 27 días, ¿no es cierto? ¿Ese tomamos? Sí, ese era. Bien, gracias. Sí, lo tengo acá. Perfecto. Tengo 1000 ejercicios, no se imaginan el... Nosotros habíamos hallado acá las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana, modo, ¿no es cierto? Sí. Yo lo que voy a necesitar ahora es la media aritmética, que la tengo acá, que es 70,12, 13 sería. Voy a ocultar esto porque nos va a jorobar.
Yo tengo toda la solución, pero bueno, vamos, tranquilidad. Lo que no me acuerdo, voy a ser sincera, si habíamos hallado el cuartil 3 y 1, me parece que no. Si la memoria no me falla, habíamos hallado la media aritmética, la mediana y el modo, pero no los cuartil 1, 2 y 3. ¿Puede ser? Esta es la media. Voy a corroborar nomás, que es bien fácil. A ver, acá yo tengo la sumatoria de esto. Dividido esto. Sí, está perfecto. Esta es la media. Media aritmética. La mediana. ¿Alguien la tiene presente ahí? Era medio raro el ejercicio. El 56% tiene que estar acá la mediana. ¿Se acuerdan que daba la mediana no daba en el centro? Yo necesito el valor de la mediana nada más. La mediana era, la tengo acá. Corroboren los valores nada más, por las dudas. $71,75. Voy a ponerlo acá, no importa. Y me faltaría el modo y el cuartil. Cuartil 3, que lo tengo. Lo que pasa que está como Jack el Destripador está este ejercicio. Si quieren después les doy completo este ejercicio para que lo vean ustedes. Acá está el cuartil 3. El rango semi-intercuartílico está todo. Bien, perfecto. Me parece que este está como Jack. Tenemos cuartil 1, el 1 me faltaría. Cuartil mediana, que es cuartil 2, cuartil 3, que ya les explico cómo se obtiene, y el cuartil 1.
A ver si lo tengo el cuartil 1. Me parece que no. Y tengo la simetría. Fíjense, yo siempre uso la mediana porque me aseguro el partido. Bueno. El cuartil 3 sería la fórmula. Yo voy a copiar de acá. Estoy uniendo todo lo que tenemos, que así van a hacer los ejercicios y después les van a ir como dando por partes en el examencito o en los ejercicios mismos, le van a ir dando por parte. Por eso yo les estaba ofreciendo lo que yo tengo, todo por partes, citas. A ver si tengo acá la formulita. La hacía la fórmula, pero tengo que usar el editor y eso, y se me complica. Me parece que está en chiquitito. Bueno, no importa. Bueno, ya tengo todo. Solo me resta hallar el cuartil 1, que yo copié la formulita acá, pero ya la arreglamos. El cuartil 1, no me acuerdo si lo habíamos hallado. Realmente no me acuerdo. Yo suelo agendar porque si no tengo muchos cursos y me olvido por ahí con quién di completo pero tengo todo el ejercicio. Necesito que me ayuden un poquito en la memoria, ¿no? Bueno. Ya con esto estarían todas las medidas de tendencia central y de dispersión, de posición, perdón. Entonces, el cuartil 1 es el 25%. ¿Estamos compartiendo o no? Sí, estamos compartiendo. El Excel estamos compartiendo, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, el cuartil 1, dijimos, es el 25%, o sea, un cuarto del grupo de valores. Entonces, sencillamente, como trabajamos con los otros, vamos al 25%, nos remitimos siempre a las frecuencias acumuladas crecientes, siempre en la columnita esa. Y lo que observábamos acá, que estaba en el 41%, y sacamos todos los datos de que me va solicitando la formulita. La formulita es como una receta de cocina. Vamos leyendo, la formulita me va pidiendo lo que necesita y yo voy reemplazando. Entonces la formulita me va a pedir el verdadero límite inferior del intervalo donde se encuentra ese cuartil. Nosotros ubicamos en el 41%. ¿Por qué? Porque 19% no me alcanza. Entonces el 25% está contenido en el 41%, ¿sí? El verdadero límite inferior en ese donde se encuentra el cuartil 1 es 55,5.
Y ya observo la frecuencia, la F, creciente también, las frecuencias, las F sub I mayúsculas, o sea, las crecientes, está en 11 y la anterior es 5. Entonces, voy reemplazando. Leo la fórmula. ¿Verdadero límite inferior? Sí, 55,5. ¿Dónde se encuentra el 25%? La amplitud es igual a 10 más 10. Perdón, más 10. ¿Qué más dijimos? N dividido 4, que en este caso es 27 dividido 4, ¿no es cierto? Sí, 6,75. Ah, sí, 6,75. Y ahora me acuerdo si lo hicimos. 6,75, pero lo habíamos hecho medio. Menos la frecuencia acumulada anterior, dijimos que era 5. Y la frecuencia donde se encuentra ese cuartil, dividido, me fue todo. Vamos a hacer los cálculos, yo les voy a ir diciendo. Por 6,75, pero menos 5 nos quedaría 1,75, dividido la frecuencia absoluta. ¿Dónde se encuentra ese 25%, que es 6? Eso tienen que observar, 6. 1,75 dividido 6 por 10. $2,91666. Más 55,5. 58,41 me da el cuartil 1. Corroboren nomás los resultados, después yo les paso todo completo el ejercicio. Entonces 58, voy a anotar acá. ,41. Número de veces. Yo observo si en realidad me salió bien, si coincide dentro de lo que determiné. Sí, está bien el resultado o relativamente bien, tengo que observar. Está entre 56 y 65, ¿sí? Si me hubiera dado algo descabellado, no iba a estar contenido dentro del intervalo. Entonces es 58,41 número de veces que ingresan al cajero ese. Profe, ¿podría repetir cómo sabemos si está dentro del rango? Sí. Me dio este resultado, ¿sí? Entonces yo determiné mi cuartil. ¿Cómo ubiqué mi cuartil? Yo sé que el cuartil 1 es el 25%. Siempre me remito a las frecuencias acumuladas crecientes. En este caso las H sub I. 19% no me alcanza porque es el 25%. Entonces me ubico en el 41%, que está el 25%. La fórmula me va pidiendo todas las cosas, ¿sí? Quiere decir que va a estar en este intervalo
Y fíjense que este intervalo está entre 56 y 65. El resultado fue 58,45. Está contenido dentro de este intervalo, es cierto. ¿Sí? El valor ese que obtuve está correcto. Si me hubiera dado 80 y pico, vamos a suponer 85,6, está mal. O cualquier otro valor que no quede comprendido entre estos dos valores. ¿Está? Sí, gracias, profe. No. Bueno, ya tenemos cuartil 2, 1 y 3. Bien. La media, sí. Para completar este ejercicio nos tienen que acompañar las medidas de dispersión. ¿Quiénes son las medidas de dispersión más usuales? La varianza, el desvío y el coeficiente de variación. Y después vienen las otras, que es el rango semi-intercuartílico. Vamos acá a ver si tengo... Acá tengo el coeficiente de variación y acá ya tengo el desvío y la... Pero previamente Fíjense que la pregunta fue la dispersión en términos relativos de la distribución. Cuando nos pide así, la dispersión en términos relativos es el coeficiente de variación. Yo voy a tomar nomás esto como dato, que sería lo último que yo voy a obtener. Pero si vamos a suponer que en un examen les pide el coeficiente de variación y previamente no les pidió la varianza, no le pidió el desvío, pero sí o sí, nos ponemos contentos porque es cortita la fórmula. Pero sí o sí, fíjense que tenemos la relación entre el desvío y la media aritmética, tenemos que hallar todo. Entonces, previo a eso, tenemos que hallar la varianza, que yo ya la tengo, la varianza y el desvío. Y ahí ya está completo el ejercicio. Tengo el rango semi-intercuartílico y varianza no tengo acá. Mi varianza y mis desvíos están acá. Y fíjense que acá les pide la medida de dispersión absoluta en la cual las unidades no estén elevadas al cuadrado. Cuando les pide así, lo que le está pidiendo es el desvío. Dice, la medida de dispersión absoluta en la cual las unidades no estén elevadas al cuadrado. Entonces, ahí ustedes automáticamente tienen que hallar el desvío. Bien. Estoy peor que Jack el Destripador, ¿eh? Entonces, las medidas de dispersión son, en este caso, ya pinto con colores, entonces nos queda mejor. Entonces, las medidas de dispersión que tenemos, las más usuales, pues tenemos otras, son la varianza, que ya les explico cómo obtenemos. Varianza es esta.
Vamos a ponerle un color. Varianza. La varianza, recordemos que utilizamos la fórmula de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos dentro y tenemos F sub I porque estamos dentro de un cuadro de distribución de frecuencias trabajando. Fíjense, es la sumatoria de F sub I por el cuadrado de X sub I dividido n menos la media elevado al cuadrado. Entonces, necesito multiplicar X sub I. Necesito X sub I elevado al cuadrado por F sub I. ¿Cómo pueden obtener en forma más rápida? Eso es importante. Y no estar elevando al cuadrado esto y después multiplicar por F sub I. Hay una forma más simple y más rápida. La forma más simple y más rápida es, ustedes van a tener esta columnita. Esta columnita es la que usaron o realizaron, mejor dicho, los cálculos para la media aritmética. Entonces, solamente van a tener que multiplicar cada uno de estos numeritos que tienen acá por los valores de los puntos medios o marcas de clase. Entonces ahí automáticamente van a quedar elevados al cuadrado los X sub I multiplicados por F sub I. ¿Quieren que repita? ¿Repito o está claro? ¿Les quedó claro? Y sí, repite, profe. Bueno, ustedes tenían esta columnita que es X sub I por F sub I, que habían utilizado ese cálculo para dar la media aritmética, ¿sí? Para la varianza, lo que van a necesitar es X sub I elevado al cuadrado por F sub I. Entonces, los valores de esta columnita que hallaron para la media aritmética van a multiplicar por cada uno de los valores de los puntos medios o marcas de clase. Y ahí ya obtienen los valores. Realizan la sumatoria y van a obtener lo que necesitan en la fórmula de la varianza, que es la sumatoria de X sub I cuadrado por F sub I. Reemplazan y dividen eso por n. N es el total de observación, en este caso 27. Menos el valor de la media elevado al cuadrado. La media era 70,129 y nosotros redondeamos a 70,13. Elevamos al cuadrado ese valor, realizamos los cálculos y obtenemos el valor de la varianza, que en este caso es 203,51 número de veces al cuadrado. Fíjense que las unidades de medida me quedan elevado al cuadrado. Bien, si me pide la dispersión absoluta en la cual las unidades de medida no estén elevadas al cuadrado, quiere decir que me está pidiendo el desvío estándar. La varianza. El Excel es más complicado. Esta es la varianza. Y el desvío estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Desvío estándar o desviación típica, ¿sí? Desvío estándar. ¿Se desvía con respecto a quién? ¿A la media? A la media. A la media. media. O sea, tu fórmula madre, digamos, de la varianza, ¿qué es?
es la sumatoria de los desvíos. ¿Y los desvíos qué son? Son los valores empíricos respecto a la media elevado al cuadrado. Nada más que acá lo que tenemos es la fórmula de trabajo. Eso es lo que estás teniendo ahí. Esta fórmula es la fórmula de trabajo, ¿te das cuenta? No, sí, en ese no diagrama, profe, en el final que dice, o sea, la diferencia de los números, de 203 paso a 1427 es porque uno está al cuadrado, ¿no? Este está elevado al cuadrado y fíjate que las unidades, el problema de la varianza es que las unidades de medida estaban elevadas al cuadrado. Entonces, ¿qué hacen? Halla la raíz cuadrada de ese valor y obtenemos lo que nosotros denominamos desvío estándar. Se llama así la medida, desvío estándar. Y no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Para que no quede tan apilado, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, el desvío estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Y ahí se soluciona el problema. ¿Qué quiere? ¿Qué me está indicando este 14,27? Esa era la pregunta, profe. Esa era la pregunta. ¿Qué me Bien, está indicando? perfecto. Me encanta. La media aritmética, fíjense que la media era 70,1299, que en realidad es 70,13. Quiere decir que en promedio van a ingresar 70,13 veces, ¿sí? En promedio. Pero tenemos la posibilidad de que tengamos un desvío de 14,27 veces por arriba o por debajo. Quiere decir que de estas 70,13 veces que, perdón, de estas 70,13, que es el promedio veces que ingresan, podemos tener por arriba 14,27 veces más, o sea, 84, y no sé cuántas veces que ingresan. O Ese por sería debajo. más menos, sería, profe. Más menos 1427. Exactamente. Puede ser más, puede ser por arriba o por debajo el desvío, ¿eh? Eso me está indicando esto. Cuando es muy elevado este valor con respecto a la media, quiere decir que los valores que nosotros tomamos no fueron muy buenos. ¿Por qué? Porque las observaciones, los datos que nosotros tomamos, quiere decir que están están muy dispersos o tienen muchos desvíos respecto al promedio. Porque recuerden qué es el promedio. ¿Qué quiere decir las medidas de tendencia central y de posición? Que son representativas del conjunto de valores y que tienden al centro, están concentradas en el centro del grupo de valores. Entonces, si los datos están muy dispersos, quiere decir que no son muy buenos. O sea que si esto me da un número muy elevado con respecto a la media, vamos a suponer que acá nos da un valor de 50. Ahí quiere decir que hay mucha dispersión respecto a la media, entonces es malo ese valor. Bueno, y la última medida es el coeficiente de variación o dispersión relativa, que es la relación entre el desvío, el valor que yo obtuve acá, dividido la media, que es 70,13 por 100. Y fíjense que me da un lindo valor, me da 20,35%. Fíjense que yo dije por debajo del 50% quiere decir que el grupo de valores es bueno. Y acá me dio 20,35%.
Dice, entonces quiere decir que está bien el grupo de valores que tomamos. Estas dos medidas, la varianza y el desvío, son dispersiones, como dijimos, dispersión absolutas, en términos absolutos. Y esta, ya su nombre lo indica, es el coeficiente de variación o dispersión relativa. Esta es en términos relativos, que son las porcentuales. Y último, voy a sacarlo de acá. Es el coeficiente de asimetría y esta es la de Pearson, ¿sí? Podemos hallar por los cuartiles también, que eso yo si quiere después les paso todo el Excel en el grupo y ahí pueden ir viendo todo el ejercicio completo. Entonces, la simetría nos da una simetría negativa. Acá hay un error. Hay un error de fórmula. ¿Qué me falta acá? Está usando la mediana. Voy a corroborar a ver mi mediana. ¿Eh? Multiplicar por 3. Multiplicar por 3. Si la mediana es, a ver, vamos a hacer. Voy a usar acá la presentación nomás. Y vamos a ir reemplazando los valores. Entonces, yo no tengo un problema de usar esta. Vamos a agregar acá una pizarrita. Vamos a hacer la simetría. Me van diciendo los valores nomás, entonces hacemos todo junto la simetría a ver si cuánto nos da. La simetría por Pearson era 3 veces la media menos la mediana dividido el desvío. Yo sé que la media ¿cuánto es? Si me ayudan, 71. 70, 13, ¿no? 70,14. No, 70,13. 13. ¿Y la mediana cuánto era? 71, 75. 71,75. Y el desvío 14. 14, 27. Es 14,27. Bueno, vamos a ver cuánto nos da esta simetría, chicos. 14, ay, perdón, les pido otra vez, 14, ¿cuánto? 27. 27. Bien. ¿Cuánto nos da la simetría? Negativa nos tiene que dar. Después vamos a usar el modo y todo.
Sí, va a dar negativa. Acá ya me da la pauta que va a dar negativa. Voy a usar esto. Es la 0,34. Menos 0, 34. ahí está. Entonces nos da una simetría negativa, quiere decir que no es conveniente. Eso nos da la pauta de que va a ir disminuyendo la cantidad de veces que van a ingresar a ese cajero y habíamos determinado ya que no iba a ser conveniente incorporar un nuevo cajero en esa cadena de supermercados. Eso era lo que estaban investigando. O sea, hicieron todo este análisis, la cantidad de veces que se ingresaba en ese cajero, a ver si era conveniente o no incorporar un cajero más a la cadena de supermercados. Sí. Vamos a estar ¿Podría ahí. explicar de vuelta eso, profe? ¿Cómo? ¿Se podía explicar el análisis de vuelta? Sí. O sea, siempre partimos de una problemática o de una hipótesis. Puede ser algo bueno como puede ser algo malo, ¿no? En este caso estaban queriendo incorporar un nuevo cajero automático en un supermercado Walmart, más precisamente una sucursal, vamos a suponer, de la ciudad de Resistencia. Entonces, hicieron un muestreo un muestreo durante 27 días, la cantidad de veces que ingresaban las personas a ese cajero, el número de veces que ingresaban. Entonces hicieron todo el análisis y les da una simetría negativa. ¿Eso qué me está indicando? Me está indicando que va a ir disminuyendo la cantidad de veces que van a ingresar a esos cajeros y entonces se puede tomar una decisión así ya nos está dando la pauta de que van a disminuir el número de veces, entonces la decisión que se puede tomar es que no se incorpore un cajero más en esta sucursal porque el número de veces de ingreso al mismo va a ir disminuyendo. Salvo que se incorporen nuevos servicios, se pueden tomar otras estrategias, obviamente, de que se ofrezcan otros tipos de servicios y ahí se estimule el ingreso, digamos, a las personas al cajero. Y entonces ahí se hace una nueva observación y si aumenta el número de veces de ingreso al cajero, y bueno, ahí se incorpora el cajero, otro cajero, otra unidad de cajero automático en esa sucursal. ¿Está? Está, profe, gracias. Bueno, ¿les gustó el ejemplo? ¿Les gustó el análisis, digamos? Sí, profe, estuvo bien. Y así completo es el ejercicio, ¿eh? No es por partecita como se dan en el práctico, vieron que dan por partecitas, digamos. ¿Hasta dónde llegaron con la profe? Voy a dejar de grabar. Así, no. Creo que nos había dejado como tarea el tema de los histogramas. Así se llamaba, sí. Claro. Están un poco atrasaditos. Sí, pasa que el lunes pasado fue el feriado. Feriado. Esta recién fue la primera clase como tal. Menos mal que van bien. Vayan tratando de hacer en un Excel todos los ejercicios. Capaz, yo no sé si... Bueno, les voy a pasar un video, un link, obviamente el video, cómo pueden ir armando todo y así ya tienen medio resuelto y van probando los cálculos en forma con lápiz y papel, pero para corroborar por lo menos los resultados. ¿Les parece? Sí, profe. Entonces está bueno que adelanten los ejercicios y si tienen dudas ya van preguntando las dudas.
No se queden pasivos, ya tengan todo medio listo. Yo sé que el tiempo nos sobra, a ninguno nos sobra, pero vayan fijándose, por favor. Bueno, que tengan buena semana, los voy a ir despidiendo y yo les aviso las actividades, ¿está? Tranquilos, yo les voy a